Señor, gracias por este tiempo precioso que vamos a tener, Señor, delante de tu palabra. Gracias por que tu Espíritu está aquí en este lugar. Porque si tu Espíritu no estuviera en este lugar, no hubiera deseo, Señor, de estar aquí. No hubiese, Señor, entendimiento, no hubiese otra actitud, Señor. Pero tu Espíritu está acá y nos revela, nos muestra, nos guía, Señor, hacia toda verdad, hacia todo entendimiento. Y es fácil de comprender lo que estamos escuchando, porque tu Espíritu obrando en nosotros. Y que tu Espíritu continúe guiándonos y revelándonos la verdad a través de este mensaje. Yo quiero orar, Señor, para que tú puedas soltar y liberar, Señor, las mentes y que las distracciones puedan salir, Señor, de la vida de las personas y que sea un tiempo, Señor, de entendimiento, Señor, acerca de tu palabra. Amén. Muy bien, estamos en el mensaje número 8 de nuestra serie El Poder de la Cruz. Siempre quiero mostrar, ¿no es cierto?, lo que hemos visto hasta ahora, porque es importante que ustedes se puedan retroalimentar. Ya nuestro primer mensaje fue hace 2 meses, la sustitución en la cruz. Esto fue el justo muriendo por los injustos. Nuestro segundo mensaje fue la justificación, ¿no es cierto?, delante de Dios, cómo Dios nos justifica y nos perdona, ¿no es cierto?, de nuestros pecados. Estuvimos hablando en el tercer mensaje acerca de la redención, cómo somos redimidos también de nuestra antigua manera de vivir, del pecado y de todo lo que nos separa de Dios. Estuvimos hablando también acerca de la vida de Dios en Romanos 5, cómo ahora nosotros somos libres y ya no estamos bajo esa ira, que es importante entenderlo. Hablamos acerca del poder de la resurrección, el efecto que tiene la resurrección de Cristo en nosotros y en la iglesia y en cada ministerio, en cada familia. El mensaje 6 fue acerca de la transformación de la cruz, fundamentado en Colosenses capítulo 3, que el efecto de la cruz, del poder de la cruz en nosotros es una vida nueva. Creo que todos acá tenemos y llevamos una vida nueva en el Señor. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la cruz y la vida eterna, la relación que hay entre la cruz y la vida eterna, que de hecho la vida eterna y el perdón, es el primer fruto, ¿no es cierto?, y el primer resultado acerca de la cruz. Y hoy día vamos a hablar acerca de la cruz y el Espíritu Santo, la relación que hay entre una cosa con la otra, y estamos en el mensaje número 8. Así que acompáñenos allí en el versículo 44, 45 y 46 de Lucas. Si todos pueden tener una hoja de aplicación sería mejor, sería más fácil para que usted pueda entender lo que vamos a estudiar. Si no tiene, allá hay, creo que todavía quedan lápices. Y apartemos y separemos este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Ya, Lucas 23, versículo 44 hasta el 46. Yo siempre digo, cuando se trata de hablar acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es la tercera persona, ¿no es cierto?, de la Trinidad. Y no es que haya 3 dioses, no existen 3 dioses, sino existe un Dios manifestado en 3 personas. En el Hijo, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Dónde está Cristo en este momento? Cristo no está aquí en la tierra. Cristo está ahí arriba, a la derecha, sentado a la derecha del trono de Dios. Allí está Él ahora. Él murió y descendió, y todos sabemos que Él va a volver por su iglesia. Él no está aquí en la tierra, pero está en nuestros corazones. ¿Gracias a qué? Gracias a la fe, a la dádiva de la fe. ¿Y quién es el que da y el que alimenta la dádiva de la fe en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo fue dado después de que Cristo se fue, otro vino para seguir haciendo el trabajo. Es como esas carreras, ¿no es cierto?, que creo que corren 3 o 4 personas con no es una antorcha, sino como un palo, no sé. Y corre una persona como 25 o 30 metros y está la otra persona, ¿no es cierto?, esperando, y corre otro tramo y hasta así. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el inicio de la creación, han corrido una carrera, los 3, en la humanidad. Entonces, vemos al Padre actuar desde el inicio con la creación, vemos a Cristo figurado en cada libro del Antiguo Testamento, hemos hablado acerca de eso. Pero hoy es el tiempo del Espíritu Santo, desde Hechos 2 hasta el 2022, es el Espíritu Santo el que ha estado orando en nosotros.
Entonces es importante que nosotros podamos comprender eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él está aquí con nosotros en la tierra. Y Él es el que nos revela a Cristo, Él es el que nos revela al Padre, Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos lleva a todo entendimiento, Él es el que produce un montón de cosas y beneficios en nosotros. Y gracias a la cruz, que vamos a hablar acerca de eso ahora ya más adelante. Entonces con esto vale decir que el primer fruto del Espíritu de la cruz es el perdón y la vida eterna, pero el Espíritu Santo también es parte de ese fruto y beneficio de la cruz. Versículo 44, ya acompáñenme por favor ahí. Versículo 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí Jesús está colgado ya en la cruz, se está produciendo la crucifixión. Versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta en el horario, en el reloj judío, son las 3 de la tarde. Ya no es como nosotros. Y la hora novena son las 6 de la tarde. Entonces, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, durante 3 horas, el cielo estuvo oscurecido. Ya estuvo oscurecido. La hora sexta en el reloj judío son las 3 de la tarde, la hora novena son las 6 de la tarde. Y vámonos al tiro a nuestra primera pregunta. Respondamos nuestra primera pregunta y metámonos en este estudio que dice: ¿toma en cuenta usted al Espíritu Santo en su diario vivir y en su vida espiritual? Explíquelo. ¿Lo toma en cuenta usted? Se me olvidó traer un libro. Mi esposa está leyendo un libro que se llama El Dios Olvidado. Es en inglés y habla acerca del Espíritu Santo. Cómo nosotros a veces nos olvidamos de ese Dios. Cómo nosotros a veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Nos enfocamos tanto en Cristo, nos enfocamos tanto en el Padre, pero a veces como que tenemos esa tendencia a dejar a un ladito al Espíritu Santo. No digo que está mal, pero este libro habla acerca de esto. Mi esposa lo está leyendo a veces. Después de que termina su tiempo de leer, se me acerca y me dice: mira, esto y esto y esto fue como muy interesante. Pero aquí el punto es: ¿toma usted en cuenta al Espíritu Santo en su diario vivir? ¿Lo ve usted como un compañero? ¿Lo ve usted como una persona? ¿Lo ve usted como alguien que de verdad te acompaña todos los días? Allí usted puede decir sí, puede decir no, puede decir más o menos, o si usted no entiende esto, pues también puede escribirlo. Pero Dios nos anima y nos desafía esta mañana a que tomemos en cuenta, que participemos de nuestro diario vivir al Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a hablar de esto más adelante. Es complicado si usted empieza su día sin la ayuda de esta persona en usted. Es complicado. Usted no es el mismo, yo no soy el mismo. Y no hablo de un tiempo a solas, hablo del entendimiento, de la comprensión de que esta persona, llamado Espíritu Santo, sí está de verdad en mí. Versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Amigos, el sol se oscureció, como dice la canción. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Amigos, para la humanidad, el ministerio de Cristo es un completo fracaso. Porque el tipo que vino y al final murió, el que fue rechazado, el que fue escupido, el que esto y esto y esto, fue un fracaso. Pero para nosotros, para la iglesia, para sus hijos, no es un fracaso, sino que es la esperanza de vida, nuestra esperanza, nuestra fuente de poder, nuestra única salvación. Para los ojos del inconverso, el ministerio de Cristo no tiene sentido y nunca lo va a entender. Pero para nosotros que estamos en Él, es nuestra esperanza de la vida. Y Pablo lo habla en Corintios cuando dice que para el mundo la cruz es locura, pero para nosotros es poder. Y este versículo dice que el sol se oscureció y lo más importante acá es que el velo del templo se rasgó por la mitad. Amigos, ese velo que estaba allí en el lugar santísimo estuvo cerrado desde Moisés hasta Cristo. Desde que Dios dio todas las leyes en el monte Sinaí, en Éxodo, ¿no es cierto?, hasta Cristo, ese velo estuvo cerrado. Y desde Moisés hasta Cristo tenemos aproximadamente 1527 años
Durante 1527 años ese velo estuvo cerrado. El camino hacia el cielo estaba cerrado. No había camino hacia el cielo. Bueno, desde Génesis 3 en realidad, que el hombre es expulsado del huerto, que es expulsado del paraíso, técnicamente, digamos, es expulsado del cielo, estuvo cerrado ese camino, esa puerta estuvo cerrada hasta que este hombre murió y el templo, la cortina se rasgó. Y una vez al año, en el día de la propiciación o de la expiación, un sacerdote entraba a ese lugar por el perdón de todos los pecados. Entonces, si hay 1527 años, una vez por año, 1527 veces un sacerdote entró a ese lugar hasta que Cristo de una vez por todas lo reventó, lo rompió, lo rasgó y abrió el camino al cielo para la humanidad o para el que le acepte. Y es aquí donde nace la dinámica de la entrega del Espíritu. Es aquí, el Espíritu Santo no podía venir si Cristo no entregaba el Espíritu, no podía venir si Cristo no moría. Es que, repito, es como que la participación de Cristo llega hasta allí y después es reemplazado por el Espíritu Santo, aunque ahora obviamente Él está en la iglesia, está en nuestros corazones, pero es por medio del Espíritu Santo quien nos muestra y nos revela. Versículo 46, leamos esto, es importante. Entonces Jesús clamando, o sea, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Jesús dijo: Padre, te entrego el espíritu, y después de eso murió. Y es aquí, repito, es aquí donde se le da la señal al cumplimiento para que el Espíritu Santo sea enviado para nuestro beneficio y compañía. Es aquí donde inicia, porque unos 40 días después de que Jesús murió, el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2. Entonces, el primero en pasar por esa puerta, en retorno hacia el cielo, Cristo muere, el velo se rasga en dos, y el primero en pasar por allí fue Cristo. Algunos dicen, no, que el ladrón también, que hoy día... No, amigo, no, fue Cristo el primero en entrar al cielo, el primogénito de toda creación, y nosotros somos coherederos porque vamos detrás de Él, y nosotros también hemos entrado a ese cielo. Pero el primero que entró por allí fue Él. Entregó el Espíritu, el camino al cielo se abre y Él mismo entra a ese cielo. Y el primero, ¿no es cierto?, en venir de regreso desde el cielo para la tierra es el Espíritu Santo. Sabemos que Cristo también va a venir, ¿no es cierto?, en retorno por su iglesia. Pero nosotros en cada mensaje hemos visto la prefiguración de Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. Bueno, no los hemos visto todos, pero ese es el punto. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y usted va a ver por lo menos 39 veces que la cruz y que Cristo están avisados en cada libro, en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Y vemos al Padre también desde la creación hasta el Apocalipsis. Pero el Espíritu Santo, ¿vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pero por supuesto que sí. Y quiero que veamos unos versículos para que entendamos esto. Dejemos Juan, y quiero que veamos unos 3 o 4 versículos donde el Espíritu Santo también es mostrado en el Antiguo Testamento. Éxodo 13, versículos 21 y 22. No tiene que buscarlo, me va a tomar mucho tiempo, pero quiero que miremos el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Las prefiguraciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Éxodo 13, 21, 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Esa columna de fuego, porque el Espíritu Santo vino, vamos a juntar todos estos ejemplos más adelante, con Hechos 2, porque todos, de la forma como el Espíritu Santo viene a la tierra, viene en forma así de viento recio y de fuego, y había lenguas de fuego. Entonces, esa columna de fuego que estaba en la noche, ese es el Espíritu Santo, que guía al pueblo, que guía a la iglesia, que guía por el camino donde nosotros no sabemos ir. ¿Quién es el que te guía ahora? Es el Espíritu Santo quien te guía
hacia el perdón si tienes que perdonar a alguien. Es el Espíritu Santo quien te guía hacia el entendimiento en los momentos difíciles, cuando no sabes qué hacer al tomar una decisión. Es el Espíritu Santo que va delante de ti mostrándote, guiándote el camino. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Es precioso ver esto. Obviamente todo esto es figurativo, ¿no? No es que literalmente sea así, pero es la figuración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Respondamos nuestra segunda pregunta. Segunda pregunta en nuestra hoja de aplicación. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es mostrado en cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento? Si sabe o no sabe, bueno, responda en base a eso. Pero así como Cristo es mostrado en cada libro, también el Espíritu Santo es mostrado en cada libro. Cada vez que ese espíritu venía, ¿no es cierto?, como venía sobre la vida de Sansón, como venía sobre la vida de los profetas, la vida de los reyes cuando eran ungidos, allí está ese espíritu. Allí está. Lo vemos aquí en esta columna de fuego por la noche. Hay tantas, lo vemos en tantas partes. Levítico 9:24. Levítico 9:24, y usted puede responder su pregunta si sabía o no sabía, o si ya sabía, pues ahí usted escriba lo que usted quiera poner. Levítico 9:24 dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando el sacerdote presentaba esa ofrenda, ¿no es cierto?, y oraban, venía un fuego que consumía, venía un fuego, y ese Espíritu Santo viniendo en forma de fuego, ¿no es cierto?, viniendo para su pueblo. Y lo vemos allí en Levítico 9:24. Primera de Crónicas 21:26. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Cuando David edifica este altar delante del Señor, ofrece un holocausto y vemos que algo cae desde arriba en forma de fuego. Y eso figurativamente es el Espíritu Santo viniendo como vino miles de años más adelante en Hechos 2. Segunda de Crónicas 7:1. Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón, el hijo de David, acabó de orar, descendió fuego desde los cielos y consumió también el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová en Hechos 2 también llenó la casa donde estaban esos 120 reunidos por la venida del Espíritu Santo. Y vemos que Pedro sale de allí lleno, poseído por el Espíritu Santo, y al tiro se convierte en 3,000 personas. Y los apóstoles son llenos de denuedo y empiezan a predicar y a hacer milagros. Pero esto ya estaba avisado desde antes. Pero ojo que en Juan no podía venir ese espíritu sin que Cristo entregara su espíritu. Y ese es uno de los grandes beneficios de la cruz. Pero este que vamos a leer acá es uno de mis favoritos, me encanta. Primera de Reyes 18, 38 y 39. 38 y 39. Vemos aquí a Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal, ¿no es cierto?, pusieron allí sus holocaustos y empezaron a orar, empezaron a hacer el chamullo, empezaron a bailar, empezaron a hacer allí su ritual, y nada sucedía. Y Elías, por el otro lado, dice, riéndose, ¿no es cierto?, ¿será que está dormido tu Dios? ¿Será que tiene sueño? ¿Qué pasa? ¿Qué no viene? Y cuando le toca a Elías orar, Elías empieza y dice: Señor, muévete, desciende en este lugar para que estos inconversos puedan ver que tú eres el Dios de Israel. Y de repente dice que un fuego viene y lamió hasta el fuego de toda la zanja alrededor que este hombre había hecho. Y vemos esa descendencia del Espíritu Santo bajando a su pueblo, que era lo que iba a suceder después. Y cayó, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios de Israel. Después de eso, Elías agarra a los 400 profetas de Baal y les corta la garganta. Lo vemos como el Espíritu Santo nos empodera, como el Espíritu Santo empodera a la iglesia.
te empodera a ti, me empodera a mí para poder permanecer en esta sociedad tan mala y de confusión en la que vivimos hoy en día. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Después de estos ejemplos, ya quiero que vayamos al Nuevo Testamento, porque hay muchos en el Antiguo Testamento, solo seleccioné unos 3 o 4, pero vayamos a Hechos 2. Después de todo esto vamos a volver a Juan. Estamos dando una vuelta interesante por la Biblia. Hechos 2, desde el 1 hasta el 4. Hechos 2, desde el 1 hasta el 4. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Todo lo que fue avisado y anunciado en el Antiguo Testamento aquí se cumple. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice: quédense en Jerusalén, no se vayan, porque va a venir la tercera persona de la Trinidad, llamada Espíritu Santo, y sin ese Espíritu ustedes no van a poder vivir su cristiandad. Ustedes no van a poder seguirme a mí sin ese Espíritu. Respondamos nuestra tercera pregunta. ¿Entiende usted el rol del Espíritu Santo en su vida? ¿Lo entiende? ¿Comprende esto usted? ¿Comprende usted, entiende usted el rol del Espíritu Santo en usted? ¿Comprende el rol del Espíritu Santo en la iglesia, en las misiones, en las escuelas, en las bases de Jucum, en los ministerios que existen? ¿Comprende? ¿Se entiende? Nosotros no podemos vivir por nuestra vida sin entender, no podemos seguir ignorantes a esta realidad. Que yo necesito de su Espíritu todos los días para poder pastorear, para poder guiar a mi esposa, para poder criar a mis hijos, para poder hacer lo que hago. Y no solo para eso, sino para mi vida personal con el Señor. Lo necesito todos los días. Vayamos ahora al capítulo 8 de Romanos. Por favor, aquí tenemos grandes verdades en el capítulo 8 de Romanos. Leamos el 1 y el 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigos, si tú andas en la carne, si tú vives todos los días carnalmente, vas a vivir en condenación, vas a vivir en vergüenza, vas a vivir en oprobio, vas a vivir en descrédito. Va a suceder, está garantizado. Pero si nosotros vivimos en el Espíritu, no vamos a caer en este descrédito. Leamos el 5 y el 6. 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amigos, el inconverso no piensa espiritualmente. El que no conoce al Señor no piensa en las cosas del Espíritu, no piensa en honrar a Dios, no piensa en serle fiel a su esposa, no piensa ni siquiera en el matrimonio, no piensa en congregarse. El que no conoce a Dios no piensa en esto que para nosotros es importante. No piensa en eso. Piensa en las cosas carnales, piensa en fornicación, piensa en infidelidad, en pornografía, en vivir siempre sacando la vuelta, siempre con esa mentalidad de viveza, vive en condenación. O sea, el que no está en el Señor no entiende esto, no lo entiende. ¿Por qué? Porque son carnales y piensan solo en las cosas de la carne. Pero a diferencia de nosotros que estamos en la verdad, debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Debemos de vivir en el Espíritu, vivir en su Espíritu. Que vivir en su Espíritu es vivir bajo la voluntad de Dios en mi vida. Leamos el 11, Romanos 8:11. Me encantaría poder
leer todo el capítulo, pero no tenemos tiempo. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. El mismo que levantó a Jesús de los muertos es el que te levanta a ti de la depresión, el que te levanta a ti del desánimo, el que te levanta del pecado, es el que te levanta a ti de la enfermedad, es el que levanta, ese mismo es el que te levanta a ti. Ese mismo es el que te levanta a ti, porque ese es su rol, ese es su trabajo. Para eso vino. Si el Espíritu Santo no hubiese venido a la tierra, la iglesia no hubiese podido hacer lo que ha hecho durante 2000 años. Es imposible. Porque es el Espíritu Santo quien hace el trabajo. Es el Espíritu Santo quien te ha llevado a ti a la verdad. Es Él quien te ha hecho que te bautices, que conozcas, que crezcas. Es Él. Y si Él no está, anduviéramos perdidos, sin propósito, sin fuerza en nosotros, porque carnalmente no podemos vivir. Leamos el 14, desde el 14 al 16. Y esto es una de las cosas más importantes del Espíritu Santo en nosotros. 14, 15 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el que vive en el Espíritu y el que no vive en el Espíritu? Hay un ropaje nuevo que nosotros tenemos que se llama hijo. No somos huérfanos, no somos abandonados. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estén en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es confirmar nuestra adopción como hijos de Dios. Es como en el Antiguo Testamento con la circuncisión. La circuncisión era lo que hacía que esa gente, que ese pueblo era un hijo de Dios. Esa era la marca, ese era el sello. Y hoy en día en el Nuevo Testamento la marca y el sello de que yo soy un hijo de Dios es que su Espíritu vive en mí. Y si tú no vives o no permites que esta verdad sea real en tu vida, siempre vas a vivir en orfandad, siempre vas a vivir en confusión, siempre vas a vivir en... Hay algo que le va a hacer falta a tu entendimiento. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu? Cómo el Espíritu Santo le habla a la iglesia y le dice, ustedes son hijos de Dios. Respondamos nuestra pregunta 4. Pregunta 4. ¿Le está permitiendo usted al Espíritu Santo que lo lleve a dar los frutos de una vida nueva? Los frutos del Espíritu que están en... Los frutos del Espíritu están en su vida, están en su familia, están en su matrimonio, están en su trabajo, están en usted. ¿Están en usted estos frutos? La bondad, la benignidad, son 9 frutos. ¿Están en usted? ¿O es usted un carnal? Un desaprobado. Como Pablo le dijo a su mujer, preséntate aprobado delante del Señor siempre, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Le está usted permitiendo al Espíritu que viva, que obre, que trabaje en su vida? Le está diciendo que lo guarde de las tentaciones, le está diciendo que lo guarde de su carácter podrido, le está diciendo que le ayude cuando cuando a lo mejor está en desobediencia, cuando usted está en confusión. Le dice, ayúdame Señor, ayúdame Espíritu Santo, tú vives en mí, tú estás en mí y yo creo esa verdad. Quiero hablar rápidamente lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de toda la iglesia desde el Hechos 2 hasta el 2022. Primero le dio fuerza a los apóstoles para que murieran como mártires. Le dio fuerza a Pedro, le dio fuerza a Juan, le dio fuerza a Jacobo para que murieran, que si les cortaban la cabeza, que si lo perseguían, no importa. Fuerza, de nuevo. El Espíritu Santo reforzó el ministerio de Pablo
Y vemos en el capítulo 9 de 1 de Corintios que dice: yo he pasado persecución, hambre, sueño, me han apedreado, he vivido en enfermedad. Cuando iba para Roma, iba en un barco, me picó una serpiente, casi me muero, pero aquí estoy, porque el Espíritu Santo me da vida, me fortalece. Le dio también fuerza a los primeros cristianos que eran perseguidos y martirizados, ¿no es cierto?, por los romanos, antorchas humanas. Los perros se los devoraban, los tiraban al Coliseo, les soltaban los tigres y los mataban, pero el Espíritu Santo los empoderaba y decía: no importa, porque después de esto voy a una mejor vida. ¿Tenemos ese entendimiento, esa fuerza nosotros? Llegan hasta el año 100, muere el último apóstol y empieza otra era en la iglesia, desde el año 100 hasta el año 500. La era de los patristas, Ireneo, Tertuliano, todas estas personas que defendieron a la iglesia apologéticamente de las mentiras del primer siglo. Hombres llenos del Espíritu que protegieron a la iglesia con sus ministerios apologéticos. Desde el año 500 hasta el año 1000 vemos cuando hay esta separación de la iglesia, con la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia cristiana, y hay una tremenda separación. Pero fue la iglesia quien le dio la fuerza a la iglesia cristiana para que durante esos tiempos de persecución ellos pudieran vivir. Desde el año 500 hasta el año 1500 tenemos el oscurantismo, que fue un tiempo complicado. La iglesia de Roma gobierna y empiezan, ¿no es cierto?, a gobernar todo el mundo. Aquel que tuviera una Biblia en la mano, muerte. Pero fue Dios quien le dio a los creyentes la fuerza para vivir durante ese tiempo. Fue el Espíritu Santo quien obró en los reformadores, en Zwinglio, en Wycliffe, en Lutero, en John Hus, en Juan Knox, en todas estas personas, para que reformaran a la iglesia, para que la iglesia católica soltara el poder y empezara el cristianismo. Ha sido el Espíritu Santo quien ha provocado las denominaciones, movimiento pentecostal en Inglaterra, en Europa, tierra de avivamientos, en Holanda, Holland, Tierra Santa, en Suiza con Zwinglio y Calvino y todo, en Ginebra, y vemos todos los reformadores. Y es el Espíritu Santo quien ha ido dando fuerza y fuerza. Jonathan Edwards, llegando a Estados Unidos con el Evangelio, los puritanos llevaron el Evangelio para allá, de allá el Evangelio viene para acá. Y así para Asia, y el mundo empieza, pero ha sido el Espíritu Santo quien ha dado esa fuerza a la iglesia para seguir adelante. Sin ese Espíritu Santo, la iglesia no tiene poder. Usted no puede vivir en el empoderamiento de la verdad. No se puede. Así ha sido en 2 minutos resumidos. Perdón. En 2 minutos resumidos desde Hechos 2 hasta el 2022. Y sigue, porque aunque venga el COVID, esta iglesia se plantó durante el tiempo COVID, en 2020. Y venga COVID, venga lo que venga, y si nos tenemos que ir a vivir subterráneo, pues se van a seguir plantando iglesias. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no va a parar hasta que Él venga. Y la obra del Señor no va a parar en tu vida. Y vas a seguir siendo transformado más a la imagen de Cristo gracias a este Espíritu. Vayamos a nuestra aplicación y respondamos nuestra quinta pregunta. ¿Ya sabe usted cuáles son los dones que el Señor le ha dado por medio del Espíritu Santo? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe la importancia de entender cuál es su don? Dios a mí me dio el don de la enseñanza y el don de la predicación. Eso es el don que Dios a mí me dio. Yo no lo pedí. Cuando yo nací no dije, yo quiero este y este. No funciona así. No funciona así. Pero esto fue con lo que Dios a mí me dio. ¿Pero qué Dios le dio a usted? ¿Cuál es el don que Dios te dio? Si tú entiendes cuál es tu don, se te va a hacer muy fácil vivir en la voluntad de Dios. Muy fácil. ¿Sabes tú cuáles son los dones que el Señor te ha dado por medio de su Espíritu? Sus dones deben de ser usados para el crecimiento del reino de Dios. ¿Los está usando usted?
o tiene sus dones enterrados, como la parábola de los talentos. Si ustedes a mí me preguntan o les cuento mi testimonio, yo no quería pastorear una iglesia. Lo he dicho aquí muchas veces. Ahora amo mi llamado, amo lo que hago, me apasiona, no puedo vivir sin él. Pero había algo adentro de mí que es algo que te mueve, es esa pasión por enseñar, por compartir, que cuando yo termina cada culto, nos vamos para la casa con mi esposa. Por cierto, paréntesis, mi esposa no está en este momento ni con nuestros dos niños porque están enfermos. Hay un resfriado medio complicado que nuestro pequeño hijo está pasando por ahora y ella tuvo que quedarse con él. Pero cuando nosotros volvemos a la casa, tenemos nuestro tiempo de almuerzo y tenemos esa tarde libre, hay un sentido de satisfacción, hay un sentido de que lo que nosotros, mi vida tiene sentido, tiene propósito. Y me siento pleno, me siento lleno y no quiero estar en otro lugar. No quiero porque este es el lugar, aquí esta cancha, este lugar, es el lugar. Aquí la base, aquí en Jucuma, aquí es mi lugar. Y hay ¿pero por qué? Porque sé cuál es ese don. Y todos ustedes tienen dones. No hay nadie aquí de ustedes que no tenga un don, por lo menos. Hay dones que ustedes tienen que yo no tengo. Hay dones que yo tengo que ustedes no tienen, porque somos una diversidad de un cuerpo. Entonces, busquen al Señor, pídanle la guianza al Espíritu Santo que les muestre cuál es su don y muévase en ese don y quédese allí para el resto de su vida. Te va a ayudar a encontrar la voluntad de Dios. Te va a ayudar. Quiero que miremos aquí a la pizarra. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es? Primero, entender su rol en mí. Si yo entiendo cuál es el rol del Espíritu Santo en mi vida, eso me va a llevar a ser una persona llena del Espíritu. Pero si yo no entiendo lo que el Espíritu hace en mí, ¿cómo yo voy a vivir lleno del Espíritu? El rol del Espíritu Santo es equipar, empoderar, dotar a los creyentes para que ellos ministren y sean usados sus dones para la edificación del mismo cuerpo de Cristo. Primero, el rol del Espíritu Santo hace que mate los deseos de la carne en mi vida. Esa es una de las primeras cosas que el rol del Espíritu Santo hace en tu vida. Mata los deseos de la carne. No los tengo acá, los tengo aquí en mis notas. Romanos 8:13 habla acerca de eso. El rol del Espíritu Santo en mí confirma la adopción de que yo soy un hijo de Dios y mata los deseos de la carne. Si usted tiene ganas de pecar, si usted tiene ganas de irse para el mundo, si usted tiene ganas de vivir una vida carnal, el Espíritu Santo va a pelear adentro de usted, va a pelear adentro de su mente y va a pelear y pelear y pelear para que usted no vuelva atrás. Segundo, nos enseña y nos guía hacia toda verdad. Juan 14:26, Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guía hacia toda comprensión, hacia todo entendimiento. No se puede entender la palabra de Dios si el Espíritu de Dios no está en este lugar. Es el Espíritu de Dios quien nos guía hacia la verdad, hacia el entendimiento, hacia la revelación. Y un cristiano debe de vivir también por la revelación. 3. Nos da nuevo nacimiento y nos da renuevo. Tito 3:5. 4. Nos da poder de ser testigos de Cristo. Hechos 1:8. Como cuando sucedió con los apóstoles. Nos da poder, nos empodera. Derrama el amor de Dios en nuestros corazones, nos ayuda en nuestras debilidades, nos santifica, testifica de Jesús en nuestras vidas, demuestra que el pecado, ¿no es cierto?, no es parte de nuestras vidas, le da vida a mi cuerpo físico, y así es la lista larga del rol del Espíritu Santo en mi vida. Segundo, nos lleva a todo fruto. El Espíritu Santo es quien hace que usted sea bondadoso,
Es el Espíritu Santo que hace que usted sea generoso al momento de ofrendar o diezmar o lo que sea, o si quiere bendecir a alguien. Es el Espíritu Santo quien hace que usted sea una persona paciente. Es el Espíritu Santo quien hace que usted sea una persona templada. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23. Es el Espíritu Santo quien lo lleva a usted a dar fruto. Porque si el Espíritu Santo no está en usted, usted no puede dar fruto. Usted es un carnal. Yo soy un carnal. Soy una persona que no ama a nadie. Ni se ama, ni me amo a mí mismo. Esa es la diferencia de entender que todo el Espíritu Santo me lleva a dar frutos. ¿Qué ven de Cristo las demás personas en ti? ¿Qué ven de Cristo en ti? No sé, pregunto, ¿qué ven de Cristo en ti? ¿Hay aspectos de Cristo que ven en ti? Si usted vive en el Espíritu, los van a ver. Si usted no vive en el Espíritu, van a ver literalmente a un carnal, a una carnal, que lo van a querer lejos de usted. 3, nos da dones. Es lo que decía. Nos da dones. 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 Qué importante es entender esto. El Espíritu Santo da dones a cada miembro del cuerpo de Cristo como Él quiere. Yo no tengo que estar enojado porque alguien a lo mejor enseña o predica mejor que yo, más claro. Dios como Él quiere. Palabra de ciencia. Bueno, primero los 5 ministerios: apóstol, pastor, maestro, evangelista, profeta. Son los 5 ministerios. Efesios capítulo 4. Y después viene palabra de ciencia, palabra de conocimiento, viene la fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el discernimiento, variedad de lenguas, interpretación de lenguas, ministerio de hospitalidad, servicio, exhortación, dar, liderazgo, compasión, etc. Son los dones que el Espíritu Santo nos da. Y eso significa vivir lleno del Espíritu Santo. Que usted entienda el rol del Espíritu Santo en su vida. Que el Espíritu Santo lo lleva a todo fruto, espirituales, no carnales. Y que el Espíritu Santo a usted le da dones y le da dones también para ser usados en la iglesia o en el reino. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Está viviendo con estas verdades? Volvamos a Lucas 23. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo esto, expiró. Si Él no hubiese hecho esto que dijo, que hizo, no estuviera el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo es un tremendo beneficio y es un tremendo fruto de la cruz. Sin cruz no hay Espíritu Santo. Esa es la relación que hay entre una cosa con la otra. Y para terminar, quiero leer una frase que tenemos acá de Leonard Ravenhill. No sé si algunos lo conocen. Ahí está escrito. Es un hombre un pastor, predicador, muy usado por el Señor. Creo que él vivió entre el año 1900 y 1960, 70. No, 1800 creo. Vivió como unos 75 años, 80 años más o menos. Gran hombre de Dios, grande, apasionado, buscador por el movimiento, por el mover del Espíritu Santo. Y él dijo, el motivo por qué el mundo está perdiendo o se está perdiendo es porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo. Y con esto termino mi mensaje. Amigo, iglesia, no pierda usted el fuego de Dios, no lo pierda. No lo pierda, búsquelo. Busque estar con el Señor, busque vivir así, lleno del Espíritu, que es un gran beneficio de la cruz. Pongámonos de pie y oramos y después pasamos a la ofrenda y a lo que viene. Señor, gracias por la cruz, gracias por el poder de la cruz. Gracias, Señor, por ese regalo. Gracias porque el Espíritu Santo es el fruto, Señor, de esa cruz. Y el Espíritu Santo está en esta iglesia, está en nuestras mentes, está en nuestros corazones. Tu Espíritu está en este lugar, está en nuestros hogares,
está en nuestros matrimonios, está en nuestros hijos. Y ayúdanos, Señor, a no entristecerlo, a no contrictarlo. Queremos vivir llenos de tu Espíritu, entendiendo el rol del Espíritu Santo en mí, permitiéndole al Espíritu Santo que nos lleve a dar frutos de vida. Queremos permitirle a tu Espíritu que nos revele cuáles son mis dones para ser usados para tu reino. Si aquí hay alguien, Señor, que está confundido, si hay alguien que está a lo mejor no sabe de qué se trata todo esto, pues revélate, Espíritu Santo, muéstrate. Y si hay alguien que a lo mejor ha ido a enterrar su talento, ha ido a enterrar su don y dijo, no, yo ya no, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, y esto ya no es para mí, esto ya pasó, pues en el reino no es cuestión de edades. En el reino no se trata si somos jóvenes, en el reino es el reino. Llena, Señor, de tu Espíritu Santo a IBC. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo a esta iglesia. Llénala con tu Espíritu Santo. Llena con tu Espíritu, Señor, a nuestros niños allá arriba. Llena con tu Espíritu, Señor, nuestras vidas. Llénanos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.